partimos ahora? Bueno, vamos a partir con Gustavo, que nos dé un poco la bienvenida, porque fue una iniciativa que comenzó con las conversaciones que hemos estado teniendo con Gustavo a lo largo de ya 2 años y medio con respecto al rugby, nuestra relación entre Chile y Nueva Zelanda, y con todo esto que sucedió del COVID-19, vimos, a ver, no, tal vez este año ya no podemos volver con los alumnos en práctica, etcétera, entonces pensamos cómo podemos conectarnos más y en forma más continua con los amigos que hemos hecho en estos últimos 2 años y con las visitas y el trabajo que hemos hecho en Chile. Entonces nació esta idea de empezar a contactarnos con los clubes, con las asociaciones que hemos estado vinculados, que ustedes han sido gran parte de ello, y así nació la iniciativa de juntarnos a conversar. Gustavo, no sé, si Hola, nos das tú la bienvenida. gracias Fran. Sí, bueno, más que todo presentarme, a ti te conocen. Eh, Gustavo Benco, yo soy el director acá de Beca Sport. Somos de familia deportiva, de deportistas, digamos, hace muchos años. Y, y- y en el rugby yo me desempeño también y me lo hice bastante bien hasta los 23, 24 años. Y, y ahora volví después de separarme y nos reencontramos con Francisco después de casi 3 décadas organizando estos proyectos y que nos han estado visitando los últimos 2 años, oportunidad en una de ellas que los visitó a ustedes. Así que un gusto conocerles. Esto sería imposible llevar a cabo sin la disposición real de Fran, por muy buenas ideas que uno tenga, si no hay alguien que esté dispuesto a regalar ese tiempo y su conocimiento para poder sacarle y ponerlo en valor, entonces no se saca nada con tener ideas. Así que muchas gracias, Fran, y esperamos tener una linda sesión y bienvenidos para ustedes, un gusto y a su disposición. Gracias, Gustavo. Bueno, un poco para que todos ustedes que ya me conocen, con Gustavo fuimos compañeros de colegio, jugamos rugby juntos en la época de colegio. Como dice él, después nos fuimos a la universidad, etcétera, como nos fuimos en diferentes rumbos, pasamos muchos veranos juntos también, vacacionando en el mismo lugar, y el tema del deporte y el rugby nos juntó después de muchos años y ha sido entretenido porque pudimos retomar la amistad a donde mismo la dejamos. Y un poco lo mismo que pasó con Andrés, que yo me mudé acá a Nueva Zelanda, nos habíamos dejado de ver por unos buenos 15, 17 años, ¿cierto, Andrés? Y retomamos la conversación y la amistad, el mismo tipo de asado que habíamos celebrado 17, 18 años antes, cuando viniste de nuevo de vuelta acá a Nueva Zelanda con esa gira de los Golden Oldies. Así que, bueno, con esa nota quiero pasar un poco la palabra a André para que nos cuente un poco en qué están, cómo están ustedes, etcétera. Bueno, gracias Pancho. Y bueno, Gustavo también, gracias por haberte embarcado en esta misma idea que conversamos muchas veces con Francisco y que se empezó a hacer realidad de poder eh, hacer algo tangible con este vínculo entre Nueva Zelanda a través de Pancho y los que estamos acá en Chile y en el caso de nosotros en Coyhaique de una manera muy especial porque hablando encontramos muchas similitudes, esta característica un poco insular que tiene Coyhaique, que a pesar de estar en el continente está bastante más aislado que Magallanes o que Chiloé, por ejemplo, y eso nos permitía quizás tomar como ejemplo los métodos de desarrollo tanto social como deportivos que había en Nueva Zelanda y nosotros tenemos una falencia muy fuerte acá de desarrollo de capital humano. Así que es lo que hemos tratado de hacer, de potenciar, de hacer justamente dar vuelta un poco el paradigma y ver que esta situación peculiar nuestra puede ser una fortaleza y no una debilidad. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte de desarrollar el club a través de la Unión Argentina. Por año hubo un trabajo muy fuerte de la gente que sustentó Quelequén desde sus inicios, con condiciones muy complejas porque es súper complicado entrenar y no competir. Y a través de nuestra relación con la URA se abrió esta puerta que evidentemente que le da mucha más vida al club y permite motivar a la gente. Y hemos tenido ya sus buenos 4 años de participación más formal, si bien es cierto, digamos unos 10 años
y un poquito más de relación interrumpida con Argentina, pero ya con una presencia como club invitado a la Unión, jugando. Y bueno, pues este año nos estábamos preparando para una nueva temporada, cuando nos cayó no solamente a nosotros, sino que bueno, a todo el mundo, esta circunstancia, pero sin victimizarse a nosotros quizás nos afecta un poquito más porque nuestro medio es muy frágil. Tenemos muy pocos jugadores, no hay más clubes incluso aquí en forma interna para jugar. Entonces, a nosotros, no sé, qué sé yo, que se nos desmotiven 4 o 5 chicos es desarmar una categoría completa. Así que para nosotros es súper importante esta conversación, de cómo sobrellevar un poco las ideas que nos puedan contar o lo que podamos conversar entre todos respecto a dar vuelta también nuevamente este paradigma, así como dijimos, el estar aislado puede ser un beneficio, cómo fortalecemos nuestro club, cómo fortalecemos nuestro grupo humano en estas circunstancias. En eso más o menos estamos, y para que tengan una idea, nos hemos estado conectando, por lo menos en la primera, más o menos con una frecuencia de 1 o 2 veces semanales, hemos podido ordenar un poco algunas ideas, llevar al papel nuestro plan de juego, hacer gráficos, discutir con los jugadores, pulir cosas que son instancias que a veces no se daban porque nos quedábamos un poco en el entrenamiento de la cancha y después cada uno para su casa. Perfecto, perfecto. Quiero tomar una temática que enunciaste ahí, que en la fundación, en los inicios de Quelequén, está esa dificultad de que es muy difícil jugar o entrenar cuando no hay juego. Y eso fue un poco la realidad de Quelequén en su inicio y lo bueno que fue poder competir en la Unión Austral de Rugby y poder tener una competencia a la cual podían estar aspirando a estar involucrados constantemente. Y la experiencia de ustedes de esos inicios, creo que es súper valioso para lo que estamos viviendo en este momento y también como experiencia para los demás clubes en otras partes del país. A pesar de que ustedes tienen esta experiencia súper insular en Coyhaique y en Aysén, en realidad cómo ustedes han forjado como club es un aprendizaje tremendo, porque en estos momentos todo el rugby está con una incertidumbre de que se entró en una caverna, se sumó, estábamos usando el otro día el concepto del waka de los neozelandeses, de los maoris cuando venían de las islas se embarcaban en estas canoas y navegaban por el mar esperando llegar a alguna parte, y un poco estamos así con el tema del rugby. Sabemos que existe el rugby, que vamos a volver a jugar, pero cuándo y a dónde y en qué circunstancias y con qué personas nos vamos a encontrar para jugar, esa es la incertidumbre con todo esto de las cuarentenas, con las restricciones de viaje, etcétera. Por el lado nuestro, acá nosotros estamos viendo un poquito más la luz, estamos viendo cómo estamos haciendo tierra ya al llegar, hasta estar saliendo de cuarentena, estamos viendo cómo volvemos a entrenar, etcétera, cuándo vamos a poder entrenar con contacto, pero creo que hay harto que aprender de la experiencia de ustedes como se forjaron como club y cómo tuvieron la paciencia y tuvieron la innovación como para mantener los grupos juntos y así poder tener equipos, y no solamente uno, sino también categorías de juveniles, etcétera, para poder competir cuando se presentaron estas oportunidades para competir. Y ese es un gran tema que hemos conversado acá durante todas las 7 semanas que estuvimos en cuarentena con los jugadores. Es cómo estamos preparados para entrar a competir cuando nos toque la oportunidad. Porque también es una incertidumbre súper grande. Y esa incertidumbre es lo primero que afecta a las motivaciones, que es lo que abordabas tú súper bien ahí, Andrés, que cómo mantienes motivado si no sabes que vas a competir. Y creo que el hecho que ustedes se junten, tengan reuniones, que sigan pensando, que haya un tema, una excusa que de conversar de rugby, de proyectarse, generar una visión, eso ya es hacer club, ya eso es hacer comunidad en torno a un concepto que logra mantener algún tipo de motivación. También entendiendo de que van a haber gente que se va a ver más afectada más rápidamente con respecto al querer hacer algo o no querer hacer algo. Y eso lo podemos conversar en un momento más. Pero
yo creo que una de las cosas fuertes que tienen ustedes como club es un poco remontarse a su inicio y las sensaciones y cómo superaron ese querer estar en su inicio jugando rugby cuando no tenían la oportunidad para jugarlo. Eh, yo sé que tú me has contado la historia, Andrés, pero un poco para recordarnos, ¿cómo fueron esos años que donde jugaban muy pocos partidos o no jugaban partidos? Si nos puedes relatar Mira, un poco eso. yo creo que hay dos personas que te lo pueden relatar mejor que yo. Yo llegué a Quelequén cuando tenía ya Quelequén un año, y los primeros años no participé tanto, iba, jugaba cuando habían partidos, pero acá está, por ejemplo, José Alfredo Riquelme y Pablo Quinillao, que son de los comienzos, y ellos sí estuvieron muy activos en esos primeros años. Yo creo que son ellos los protagonistas mejores como para comentar un poco cómo fue ese inicio. Abierto la palabra. Hola, Pablo, hola. Jote. Bueno, por muchos años, Quelequén era 3 niños, 4 niños y Se te apagó el micrófono, Pablo. perdón, no había sacado el mute. No, lo que les decía era que por muchos años Quelequén fue un grupo de 3, 4 chicos entrenando junto a un adulto, el cual ese adulto por muchos años fue Osvaldo Gallardo. La verdad es que los años de camión fueron los años más difíciles de Quelequén porque se fue la camada donde se inició. El comienzo de Quelequén fue un tipo que llegó sabiendo rugby, un muy buen motivador, que se llama Rodrigo Rodríguez. Él venía de los Búfalos de Osorno, llegó a la Patagonia a trabajar a Atlas, que era una financiera en su tiempo, no sé si existe todavía, y formó este club. Este tipo Rodrigo Rodríguez después se fue a Puerto Varas, formó el club en Puerto Varas que se llama Jabalí, después se fue a Chiloé, Ancud, formó Traucos, o sea que entre hueveo, digámoslo en chileno, este tipo fue forjando el rugby del sur de Chile. Notable. Ahora Traucos es campeón del 2019 de Larus, Jabalí en algún minuto lo fue. Entonces, la verdad es que este tipo, Rodrigo Rodríguez, creería yo que aún no dimensiona lo que hizo por el rugby sureño. Bueno, y después se fue esta camada que fuimos, recuerdo, año 2000, 2001, fueron los chicos incluso un nacional escolar. Se fue esta camada de jugadores que eran 20, 25, ahí les voy a mostrar fotos, y se quedó la generación de camión que por muchos años, diría que por lo menos 4 o 5 años, eran 3 chicos y un adulto, y una pelota, que es lo principal. Yo creería que esos fueron los peores o los años de que le quedan más difíciles, donde realmente la motivación era sumamente importante y nos mantuvo vivos para llegar a este año 2020 a cumplir 20 años. No sé si está por ahí Camión o alguien que pueda ver, que nos pueda contar cómo fueron esos años en donde, si bien teníamos un lugar que era Ogana, muy lindo lugar, una muy linda cancha, pero la verdad no había recursos humanos, tanto ni de jugadores ni de entrenadores. La verdad yo no sé cómo que le quedan sobrevivido en ese tiempo. Osvaldo debe saberlo seguramente. Voy a compartir algunas fotos de ese tiempo. Denme un segundo. No puedo. Dice host disable, participan at screen share. Jive, ¿puedes permitir a Pablo que comparta la pantalla? Ahí te van a permitir. ¿Cómo es como ejercicio? Una de las cosas que nosotros hacemos acá mucho es reflexionamos sobre los aprendizajes que hemos tenido de nuestras propias experiencias o de las personas que han venido previo a nosotros. Acá todo el concepto de dejar la camiseta en un mejor lugar, haciendo un reconocimiento a los logros y lo que han superado nuestros antepasados, que pueden ser compañeros de equipo, jugadores previos o nuestros padres, familiares, etcétera. Es un concepto que acá se construye muy fuerte para el trabajo que se hace en la actualidad y sembrando una vara alta para las generaciones que vienen a futuro. Entonces, lo que estamos haciendo de reflexionar con respecto al
a lo que ha sido Quelequén y cómo superó esos momentos de tener muy pocos niños, un entrenador, pero sí tener una pelota y que eso ser la motivación para eh, es una parte clave para remontarnos a eso como historial y sacar fuerza, motivación de cómo nosotros mismos hemos hecho las cosas, porque tomar cosas prestadas y usarlo pierde esa parte auténtica que puede ser para nosotros cómo poder motivarnos de acuerdo a cuáles son nuestras propias raíces. Camión, eh, ¿alguna, algún punto de vista de tú que estuviste en esa época que fue difícil, con pocos niños, un entrenador, una pelota? Para escribirle en el chat, porque dice acá que él puede estar en una parcela y tiene una señal súper mala, entonces apenas le alcanza como para Ah, perfecto, escuchar para escuchar. medio cortado. Entonces, va a escribir alguna frase y la leemos. Pero mira, yo creo que te podría contar de mi experiencia ya un poquito posterior. Yo creo que hay dos cosas que fueron una fortaleza, viéndola primero desde fuera cuando yo empecé a integrarme más y después desde adentro cuando a mí me tocó ya tomar a algunos chicos que era una situación más o menos parecida. Había tres, cuatro niños entrenando, por ejemplo, mi mismo hijo Martín y algunos amiguitos que eran chicos. Yo creo que tiene que ver mucho, y leo aquí también a Sebastián Quirillao, que es el hermano de Pablo, que llegó con Felipe Caballero, grandes jugadores los dos del club, que también entraron a una época donde había pocos niños. De hecho nosotros nunca tuvimos divisiones completas, ni mucho menos. Pero yo creo que había dos claves, ¿eh? Una es el grupo humano, o sea, siempre Querequén se caracterizó por un grupo de amigos. O sea, no es como algunos clubes donde tú llegas a un club y vas conociendo a la gente allá. Acá eran amigos que se conocían de antes y que se fueron haciendo más amigos a través del rugby, conocieron a un par de amigos más ahí. Yo creo que eso los motivaba mucho a ir a entrenar, se daban ánimo unos con otros, lo pasaban bien. Y la otra cosa era un poquito la esperanza, digamos, o sea, como el pensar de que tú en algún momento ibas a jugar, en algún momento iba a haber una oportunidad. En el caso de los adultos, era ir una vez al año a Radatili, a Argentina, a jugar el Seven de la playa. Ya. Y realmente tú entrenabas 15 y todo el año, pero tú sabías que ibas a tener este caramelito, aunque sea una vez al año, de viajar, ir a la playa, pasarlo bien en verano. Yo creo que los chicos también tenían la esperanza en algún momento de que se hiciera algún viaje, de ir a jugar a Puerto Montt, qué sé yo. Y esa esperanza se empezó a abrir cuando empezamos a viajar más a Argentina y empezamos a llevar a los niños. Y ellos empezaron a descubrir que había un mundo distinto del rugby, o sea, que llegaban a un club, ya había encuentros infantiles de toda la Unión, o de la Unión de Austral con la Unión del Valle, que es la que está al lado, donde habían 500 niños y quedaban locos y resulta que los chicos de algún club los acogían y jugaban con ellos y se alojaban en las casas de ellos. Y yo creo que ese fue el otro motivador, o sea, el saber de que si tú trabajas duro y tienes apoyo de tus entrenadores, de los papás, algo puede pasar, podemos jugar, puede suceder. Estábamos trabajando por un objetivo. Claro. Mira, cuando nosotros estamos trabajando con motivaciones, hay varias teorías con respecto a motivaciones, pero de lo que me han estado comentando, hay tres elementos ahí que son súper fuertes: el motivador y el caudillo, ese líder que asume su rol de líder y que mueve al grupo. Eso ha sido una fortaleza y algo distintor de ustedes. El otro es cómo se definen como grupo humano, y algo que a mí me tocó en carne propia vivir, de que sí son un grupo de amigos, y se mueven como grupo de amigos, se mueven en conjunto. Seguir fomentando esa situación de grupo de amigos. Y el tercer punto que me mencionaste recién, Andrés, que es el tema de la esperanza, que es un, eh, que es un elemento de motivación común a través de las diferentes teorías. Cuando tú tienes un propósito al cual puedes aspirar, eso siempre va a generar motivación. Por lo tanto, si me refiero a una de las teorías, ustedes ya tienen una esperanza, tienen un propósito, porque van a volver a jugar. El asunto es alimentarlo. Ya lo han hecho en el pasado cuando no tenían tal vez hasta menos certidumbre de cuánto iban a jugar, tenían tal vez un torneo, etcétera. Entonces, seguir alimentando esa esperanza de esa aspiración que van a jugar. Ese como sería su propósito.
tiene que asumir alguien o un grupo de personas en momentos difíciles el liderazgo. El liderazgo, porque eso ya ha dado resultados dentro de la forma que ustedes funcionan. Y ese liderazgo es súper importante tomarlo en cuenta en este momento, de que ese liderazgo no es solamente para hacer cosas rugby, rugby, rugby. Ese liderazgo también es para hacer cosas de amigos, porque ese grupo humano, ese grupo de amigos, ha sido un elemento distintor que ha mantenido a que le queden juntos, y ha mantenido a que le queden juntos incluso cuando no tenían suficientes jugadores. Entonces, entender que el liderazgo que, que tienen que usar en estos momentos para pasar por esta fase de que también tenemos la incertidumbre nuevamente de cuándo va a jugar, cuándo va a abrir las fronteras, cuándo va a poder ir al lado argentino a jugar, eh, ¿qué puede hacer ese liderazgo para mantenerlo a ustedes juntos con el propósito de juntarse como grupo Quelequén, como comunidad Quelequén? Ahí hay tres elementos que se pueden unir muy rápidamente a lo que es la teoría que llama para motivar a gente a moverse. Y hay algo que los beneficia a ustedes, que a pesar de el estar muy alejado del resto de Chile, ese aislamiento natural que ustedes tienen, eso también a ustedes les da una autonomía propia, una autonomía en el cómo hacer las cosas, porque si no, no necesariamente iba a llegar el apoyo. Y eso está demostrado, y yo todavía tengo esa imagen de cuando estuve en el club de la máquina de Scam. Tienen ustedes una autonomía para poder decir, necesitamos una máquina de Scam, la podemos fabricar a la manera que a nosotros nos parece va a quedar mejor la máquina de Scam. Y lo hacen. Y lo han hecho en el pasado y lo pueden seguir haciendo. Eh, Nuevamente volver a esos principios y a volver a la naturaleza misma que ustedes tienen, que encaja perfecto con las teorías motivacionales. Por lo tanto, tienen el propósito, tienen la autonomía. Lo que hay que definir ahora es por qué lado viene la maestría, a lo que quieran desarrollar súper bien. Y esa maestría, eso que quieran desarrollar súper bien, en estos momentos, debido a las circunstancias, puede tener una, dos, tres rutas distintas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que van a querer desarrollar súper bien puede ser por la parte de organizacional, cómo están armados como club. O por otro lado podría ser parte organizacional en la cancha, cómo quieren pararse en la cancha, cómo quieren planificar entrenamiento, etcétera. Por otro lado, habilidades específicas con respecto a jugadores. Pero puede haber una que es netamente social. Y en este sentido, no sé si les los planteé cuando estuve en Chile, el método o la fórmula que yo uso cuando trabajo con jugadores y con planteles con respecto a el desarrollo humano y cómo motivar a los grupos y sacarles mayor rendimiento, uso un triángulo que tiene la parte de arriba para mí es la familia y lo social. Después abajo tienes lo laboral y a este otro lado tienes el rugby. Y en el caso de los muchachos más jóvenes puede ser el estudio. Entonces tienes un triángulo perfecto. Este lado acá de abajo es lo laboral o lo escolar. Arriba está la familia, lo social, en la punta de abajo. Y un triángulo equilátero que quieres mantener más o menos equilibrado. En momentos como los que estamos viviendo en estos momentos, la parte de vida familiar, social, más lo laboral, porque tal vez, no sé si la realidad de ustedes en este momento pueden estar trabajando o quedándose en casa más tiempo de lo que estaban acostumbrados antes, se está mezclando y un poco la parte de lo extracurricular, el rugby, está pasando un poco al olvido, porque está confundiendo todo lo que es la vida social, familiar, con lo que es el trabajo o el estudio, porque está todo mezclado en un mismo ambiente. Entonces, las recomendaciones que hicimos nosotros acá y seguimos haciendo es que con los grupos que interactuamos, en este caso los equipos, la comunidad que interactuamos, reforzarle de separar súper bien su día, su semana, ya que estamos en espacios que están más pequeños, tanto en lo emocional, en lo físico, son espacios más pequeños. ¿Cómo generar distancias y reducir distancias en esos aspectos? Entonces, distinguir súper bien cuáles son mis momentos familiares, cuáles son mis momentos de sociabilización, como este, que nos estamos juntando como club, cuáles son mis momentos laborales, de trabajo,
cuáles son mis momentos, si son más jóvenes, de estudio, que tengo que estar enfocado en el estudio. ¿Por qué? Porque en estos momentos nuestra dinámica se ha alterado y no podemos pensar que podemos reflejar lo que estábamos haciendo a lo que hacíamos antes de este COVID-19 y las cuarentenas y todas estas restricciones que tenemos. Imagínense, ustedes están con toque de queda. Ya las rutinas cambiaron, entonces hay que asumir este nuevo normal y cómo trabajamos en este nuevo normal. Y ahí vuelvo a la figura esa del Waka. Cuando los maoris se subían arriba del Waka y entraban al mar, ya no podían seguir viviendo y actuando como estaban haciendo en tierra firme. Se tenían que adaptar a cómo actuar y cómo mantener sus relaciones humanas y motivaciones para seguir remando, para llegar a algún lado. Pero eso era arriba del Huasca. Cuando finalmente llegaban a otra isla, a otra tierra firme, ahí pasaba otro periodo de adaptación. Entonces, en este periodo del COVID-19, que es la razón que como que ha suscitado un poco toda esta conversación, tenemos que asumir que hay un antes, un durante y un después, y cada uno de nosotros que somos parte de esta comunidad de Quelequén y cómo nosotros interactuamos con Quelequén, nuestros amigos de Quelequén, nuestro club de rugby y con nuestro rugby, tiene que ver no como era antes del COVID-19 y las cuarentenas y las restricciones, sino tiene que ver cómo lo hacemos en este momento que tenemos estas restricciones y tenemos que partir por entender esas restricciones, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y lo que es re importante, cuál es esa realidad personal que están teniendo dentro de ese triángulo cada uno de nuestros amigos que pertenecen a este club. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta acá, que ha sido bien fuerte, es cuando alguien en la familia ha perdido el trabajo, no tiene certidumbre que puede salir a buscar trabajo. Estamos esperando a ver qué hace el gobierno con respecto a subsidios, etcétera. ¿Cómo le podemos pedir que esté enfocado en el rugby? Si estamos con el temor de que nos podemos enfermar, o por el simple hecho, en este momento que nosotros estamos saliendo un poco a las cuarentenas, el problema que tenemos con nosotros, con los jugadores de secundaria, que es una de las competencias fuertes que tenemos acá en Nueva Zelanda, que es la de los First 15, la 1A, el tema es, si algún niño tiene alguna enfermedad, no puede entrenar, no puede ir al colegio y queda aislado por 2 semanas. Por lo tanto, se le acaba el rugby. Entonces, ¿cómo tratamos el momento y esas preocupaciones que cada individuo tiene? Y también entendiendo que cada individuo tiene sus propias formas de enfrentar esas dificultades, esos temores, esas ansiedades. Entonces, una de las recomendaciones que hemos hecho, y que es bueno que salió el tema de ustedes, que algo que forjó a Quelequén ha sido el tema de tener un motivador, un caudillo que llevó hacia adelante el club, es que van a tener que haber uno o dos caudillos, no solamente desde arriba, pueden ser caudillos entre medio, pueden ser compañeros de equipo, que van a tener que tomar el teléfono y decir, camión, no he sabido mucho de ti, ¿cómo estáis? ¿Está todo bien? Y entender un poco más el área personal, qué está pasando, qué está pasando con ese individuo, porque ahí vamos a poder recién activar las motivaciones que corresponden. Si nos fijamos en, no sé, pues, en más lo que dice que tenemos que tener las necesidades fisiológicas cubiertas, después las de seguridad, después las de afectividad. Bueno, las de afectividad las podemos alimentar, pero fisiológicamente en este momento estamos preocupados, no sabemos si vamos a tener, no sé, los recursos para poder ir a comprar lo que necesito comprar, si vamos a tener las mascarillas, si vamos a tener remedios, si va a haber, voy a tener trabajo, seguridad, estamos amenazados con un virus, la seguridad está siendo atacada, entonces nuestro piso de nuestra pirámide que nos sustenta para motivarnos está súper movido. Entonces tenemos que realmente enfrentar las cosas que sí podemos, alimentar la afectividad. Si alimentamos la afectividad, en ese momento ya podemos empezar a trabajar, a ver, muchachos, ¿qué quieren hacer ustedes con respecto al rugby? Pero tirarles puro rugby, o como los colegios, tirarle puro estudio, no necesariamente engancha, no se va a motivar, porque no estamos atendiendo la base de las cosas que pueden estar preocupando a los individuos.
Hay un par de preguntas acá, creo. Mira, acá Andrés me dice el que supone que representa un espíritu de Huelche. Y eso es uno de los temas súper importantes que nosotros hemos trabajado acá con respecto a las motivaciones propiamente tales. No vamos a poder lograr a motivar individuos si es que no podemos conectar con ellos primero. Porque van a haber personas que, afectadas por diferentes tipos de cosas, no se van a mover. No se van a mover. Y me pareció fantástico escuchar que ustedes sí han tenido esa experiencia de tener el motivador que mantiene al grupo junto, mantener ese caudillo que mantiene al grupo junto. Es fuertísimo. Mira, respecto al tema del motivador, justamente aquí me escribió Camión, dice que eran tiempos complicados, donde es un deporte que no se conocía, acá en Coyhaique, la aceptación era casi nula, y por momentos no había una imagen clara a quién seguir, dice. Dice, ya que como éramos tan pocos, tratábamos de entrenarnos entre nosotros. Ya, Hasta que pasaron los años y pasó JP Cucurella, el pelado Cucurella, que era, en ese tiempo era entrenar a los chicos, pero Juan Pablo es de la edad de nosotros más o menos, o sea, en ese ya, momento tenía veintitantos años. Después asumió Osvaldo Gallardo, que Osvaldo también en ese momento debe haber tenido menos de 30 años, pero pensando que había chicos escolares, eran como los referentes. Y después dice, claro, hubo un vacío, que quedaron un poco a la deriva en los últimos años, el último año del liceo, hasta que se fue a la U. Ahí yo creo que muchos tuvieron esa lucecita como de esperanza cuando pudieron desarrollar lo aprendido acá, jugaron mucho en la universidad y volvieron renovados con ganas de aportar. Dice, de ahí llegó Cristian Saavedra. Y cuando llegó Cristian, fue un momento en que se logró retomar el tema con un líder claro desde el punto de vista deportivo. Cristian era muy motivado con el tema del CrossFit y él asumió, digamos, el tema de la dirección técnica. ya. Y bueno, entrenábamos todos juntos en ese momento, chicos, grandes, qué sé yo. Pero de ahí en adelante ya empezamos con esta relación más fuerte con Argentina y todo. Pero eso es lo que cuenta de esos años más complicados, Camión. Y veo que acá Sebastián también está diciendo que Cristian nos salvó. Pero miren lo importante de lo que están diciendo, porque el tomar conciencia y reflexionar sobre su propia historia significa que no tienen que esperar que alguien aparezca por sí solo, sino se puede trabajar conscientemente al, a tener que tener a alguien que esté empujando, que eso pasa a ser ahora ya un rol, y eso me lleva un poco a hablar al tema de la rutina. Cuando cambiamos de realidades, que lo que ha pasado ahora con el COVID-19, que estamos en restricciones, cuarentena, etcétera, no, no altera lo que estamos acostumbrados a hacer, y por eso que nos sentimos incómodos. Entonces lo que tenemos que hacer es entender la situación actual y establecernos rutinas con respecto a este caudillo motivador. Lo que podemos hacer es decir, cuando hemos tenido a alguien que aparece, que nos lidera y nos lleva, hemos funcionado bien. Bueno, no esperemos que alguien aparezca. Pongámoslo dentro de nuestra rutina, que tenemos que tener a alguien siempre ahí que nos lidere, porque así hemos funcionado bien. Entonces, establecer rutinas, no solamente establecer rutinas para nosotros individualmente, sino también como club y como grupo, dentro de sus procesos, sus sistemas. Es importante tener a alguien que sea el símbolo, que sea la persona que los lidere. Si es que no es una, lo que acá se hizo a partir del 2005, se habló mucho de que el sistema de liderazgo de la época industrial, de tener un jefe y un montón de gente trabajando, ya había perdido conectividad con el grupo de jugadores, y en este caso podríamos hablar con la comunidad. Entonces, de ahí es cuando se cambió el sistema de liderazgo de los equipos neozelandeses a no tener un capitán, sino a tener un grupo de liderazgo, que puede sí ser representado por un capitán, pero en realidad es un grupo de liderazgo el que mueve al equipo. ¿Por qué? Porque entendiendo la realidad de cómo funcionamos como seres humanos en la actualidad. Ya no somos una sociedad como la época industrial, donde había un jefe que se sentaba en una tarima y me miraba a todos en la fábrica cómo trabajaban.
Ahora, la manera como funcionamos como sociedad es que tenemos grupos de liderazgo que todos son responsables de microgrupos. Y, y si les cuento un poco lo que a mí me tocó vivir estos últimos 2, 3 meses, es durante la época de cuarentena, que hicimos con el coaching staff de uno de los equipos. Nos separamos a todos los jugadores y todos teníamos a cargo 4 o 5 jugadores. Y nuestra tarea era conectarnos con ellos para saber cómo estaban durante la semana, 2 o 3 veces por semana. Y como grupo entero teníamos una sesión de ejercicio los días sábados, tratando de replicar el día que normalmente jugamos o que entrenamos ahora en la pretemporada. Y entonces como teníamos microgrupos, entonces ¿qué hicimos como coaching staff? Nos dividimos el equipo entero y cada miembro del coaching staff tenía como responsabilidad un pequeño grupo de jugadores. Y mi responsabilidad era llamar a estos muchachos y mandarles mensajes por Messenger, WhatsApp, cómo están, cómo han estado. Un par de ellos me salieron de que estaban con muchos trabajos, estaban con mucha presión en la casa. ¿Por qué? Porque pues, estaban en la casa, les tenían muchas obligaciones, los papás les estaban pidiendo hacer muchos trabajos en la casa. Bueno, pues no entendíamos por qué estábamos teniendo problemas con que ellos no se conectaban, por ejemplo, a las llamadas de grupo. Y resultó mucho más flexible que tuviéramos estos microgrupos a través de los cuales establecimos las comunicaciones para poder seguir conectados con ellos y seguir trabajando con ellos al final del día, para estar listos en el momento que vamos a poder salir a competir, que lo más probable van a ser como en 6 semanas más, vamos a poder jugar, porque también hay ahora un proceso de 4 semanas, partimos del primer entrenamiento mañana, 4 semanas para poder tener los cuerpos preparados para contacto. Porque también hay una conciencia súper grande en este momento de que después de este periodo de no estar entrenando contacto, si salimos a jugar contacto con menos de 3 semanas, van a haber muchas lesiones, que también es algo que nos tenemos que preocupar. Entonces, el tema de establecer rutinas, lo otro que has mencionado, André, el establecer metas. En este momento, estas metas, como el futuro incierto de cuándo, a dónde se va a poder jugar, micrometas no para el post-COVID, sino micrometas para este periodo durante el COVID. Y para eso, uno establecer desafíos para el grupo, en este caso podría ser el club, es algo que también sirve muchísimo. Los desafíos pueden ser de que, no sé, pues, camión se le ocurre que va a hacer cuántos burpees consecutivos puede hacer en un minuto y se graba. Y se lo lanza a todo el grupo. Entonces ahí va Pablo y Pablo dice, tú hiciste apenas 12 en un minuto, yo te gano y te hago 14. Entonces el desafío, ¿quién puede hacer más burpees en un minuto? Y a la semana siguiente, Pipe se le ocurre otro desafío, flexiones de brazo. O después a Andrés se le ocurre, no, lo que vamos a hacer con una pelota rugby, ¿quién puede patear una pelota de rugby y pegarle a un basurero? No sé. Estos desafíos también ayudaron a mantener en forma recreativa la competencia natural del deporte, porque tenemos que recordarnos también que la razón de por qué estamos vinculados al deporte es porque es recreación, es un juego. Independiente de cualquier cosa, es un juego y tiene que ser entretenido. Y eso no ha cambiado. Podemos no jugar rugby, pero no tenemos por qué nuestra vinculación a través de nuestro grupo, que es el rugby, no ser entretenido y no ser un juego. Y a mí también esto me tocó, que yo me entusiasmé con un par de juegos que hicimos como grupo de entrenadores, que al final de nuestras reuniones, uno de los entrenadores organizaba un trivia. Y eran 10 preguntas de trivia, y el que ganaba se llevaba un premio simbólico. Pero al final terminó siendo una competencia, entonces cada reunión semanal que teníamos de grupo de entrenadores durante esta cuarentena, nosotros ya sabíamos cuál iba a ser el tema de la próxima semana. Por ejemplo, la semana pasada fue NBA, eh, rugby internacional, y la semana anterior tuvo que ver con la NFL, pero creo que la semana pasada fue NBA, claramente fue NBA y fue rugby internacional. Entonces, como yo ya sabía el tema, durante la semana algo leía por ahí para saber, porque no sabía con qué pregunta iba a salir Gas.
Y en las preguntas que salía acá, yo quería tener el máximo número de respuestas correctas. Y algunas preguntas eran de alternativa, otras eran de sí o no, etcétera. Pero generó una competencia y generó una entretención, incluso para nosotros los entrenadores. Que si pensamos, por lo general, nosotros seguimos vinculados a nuestras edades, al rugby, al deporte, porque independiente que en el caso mío, en muchos ámbitos es mi trabajo, em, también es entretenido, porque mi mismo trabajo yo lo podría hacer en otra área, pero si estuviera trabajando para Telefónica, no sería tan entretenido que estar trabajando en un área deportiva, estoy hablando del deporte casi todos los días. Y eso, no nos olvidemos que lo que nos vincula es el deporte es un juego, es una distracción y tiene que ser entretenido. El tema de cuántas pintas de cerveza puedes tomar en el tercer tiempo, perfectamente puede ser. Y eso ha sido una de las cosas que se ha descubierto con el Zoom. El Zoom se ha transformado durante esta cuarentena de una gran solución de videoconferencia a ser una herramienta de sociabilización. Olvídense ustedes cuántas reuniones sociales de drinks, que le llaman acá, ocurrieron vía Zoom. Eh, incluso hubo un desafío, un challenge que hicieron a través de Zoom un video que se pasaban la cerveza. Entonces todos tomaban cerveza supuestamente del mismo vaso. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Que cada uno se grabó y después uno de los amigos del equipo hizo un video del equipo pasándose el vaso de cerveza y se formó un desafío que otros equipos tomaron y bueno, durante una de esas, la tercera o cuarta semana, una seguidilla de desafíos de qué equipo podía hacer el mejor video pasándose la cerveza. Por lo tanto, esa parte recreativa, por supuestamente, tiene que estar presente, especialmente en estos momentos, porque eso es lo que va a mantener el grupo unido, cuando hay gente que está pasando por dificultades y preocupación. Me Sí, hace mucho sentido. ¿La cerveza o la unidad del grupo, Pablo César? Confiésate. Ambas dos, pero sabes que tiene mucha razón Pancho en varias cosas, he ido notando aquí algunas, pero yo he carreteado por Zoom esta cuarentena, sí, y creo que he llegado a estar bajo la influencia del alcohol en Zoom en esta cuarentena. Hay un meme que es horrible que dice, ¿te diste cuenta que no eras un bebedor social? Y sí, Exactamente. Y la verdad es que no tiene nada de malo. Que hemos ebrio y votado todas las noches por Zoom, a lo mejor tal vez, pero el que tengamos eso de que nos juntamos, y bueno, acá como anglosajones son muy cuadrados de rutina, pero el que nos juntemos los días, en el caso mío, yo me junto los días martes a las 8 de la noche a tener nuestra reunión con los entrenadores y a las 9 de la noche hacemos nuestra trivia. Y después tengo otro amigo con mis compañeros de trabajo que los días viernes en la tarde nos juntamos para copuchar y tomar un trago. Y eso con los compañeros de trabajo. Y se estableció. Pero ha sido súper bueno. ¿Por qué? Porque lo que hablaba antes, dejemos espacio para las cosas sociales, dejemos espacio para las cosas familiares, dejemos espacio para lo laboral y también para el deportivo, pero que no se mezclen, porque también una de las cosas que sucede mucho es que, oye, hoy día me olvidé de almorzar, porque estuve tan ocupado, tuve que hacer esto, otro, y tenemos que darnos, especialmente ahora tenemos el privilegio de que el mundo se está frenando un poco. Entonces tenemos el tiempo de ir a hacernos una taza de té, ir a hacernos una taza de café y darnos cuenta que estamos haciendo un café, que le estamos echando azúcar, que estamos revolviendo la taza, algo que habíamos dejado de hacer, de darnos cuenta cuántas cosas hacíamos durante el día. Entonces, si ocupamos esos pequeños momentos del día de frenarnos un poco, darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo, pero lo conversamos, se lo comunicamos a nuestros jugadores, se lo comunicamos a nuestros entrenadores, eso también nos va a ayudar muchísimo cuando volvamos a jugar, a usarlo como experiencia, decir, a ver, no nos está resultando esto en la cancha, pero no hemos dado cuenta de las cosas que hemos estado haciendo o no hemos estado haciendo. No podemos
enojarnos porque no se hizo un tackle en la línea de try cuando se nos fueron 4 tackles a través de los 100 metros de la cancha. Cosas por el estilo. Entonces, podemos usar estas experiencias mucho para después replicarlas en cancha, tal como lo hacíamos al inicio de nuestra conversación con respecto a la historia que le queden. La historia que le queden es riquísima y me siento muy afortunado de haber podido visitarlo, de conocerlo y ver el cómo ustedes hacen club, hacen rugby, desde el container que es camarín para los muchachos, con las luces que tienen pegadas ahí, en una parte que no es cancha, que tienen que estar cortando el pasto, tienen que aparecer ustedes mismos para cortar el pasto, para que haya un espacio para jugar, cómo se preocupan en las noches frías de tener una taza caliente de algo para los muchachos antes de que se vayan de vuelta a sus casas. Ustedes tienen mucho de cómo forjarse a través de dificultades para poder hacer rugby y hacer club. El mirarse a sí mismo de cómo lo han hecho tiene que ser una fortaleza, tiene que ser algo que se transmita a los más jóvenes para que también generen fortaleza para que ellos lo sigan haciendo. No pueden ser menos del trabajo y de la fortaleza que han tenido los que han venido antes. Bueno, ahí hay un punto que tú tocaste que es súper interesante y que creo que es algo de las cosas que estamos tratando de desarrollar porque tenemos que hacer en forma un poco más estructurada, que es el del compartir los liderazgos y la idea muy de allá de líderes forman líderes. Eh, Son cosas que, claro, parecen de sentido común y es verdad que los tiempos cambian, pero es mucho más claro cuando tú lo escuchas o lo lees de una forma estructurada. O sea, yo cuando se lo leía a Kerr en Legacy, pucha que me hizo sentido cuando contaba no solamente de la perspectiva All Black, sino que con todos los comentarios, reflexiones que él pone y ejemplos de distintos deportes y equipos, que es así. Y nosotros nos damos cuenta aquí, sin ir más lejos, en Kelequén, que una de las fortalezas que han sido esos liderazgos de varias personas que han estado a lo largo de los años siempre ahí, siempre apoyando, también se van desgastando cuando no hay una renovación, porque la gente se cansa a veces de estar por años y años haciendo las mismas cosas y de repente que no vaya habiendo alguien que tome la posta. Y no es porque uno o esas personas quieran dejar de hacerlo, sino que quizás porque creen que es el momento de hacer otra cosa y algunas de esas funciones que tú haces o que hacen otros, la idea es que las vayan tomando distintas personas. Y así también aparecen muchas veces líderes innatos, pero cuando tú no lo haces en forma estructurada, a veces esos liderazgos se pierden porque tú no lo sabes aprovechar, no sabes darle una función. Entonces, quizás ahora también es el momento de ese proceso de compartir los liderazgos y de formarlos se haga en forma más estructurada. Y me parece súper interesante que tú decías de, por ejemplo, ya una persona que tú sabes que es un líder de un subgrupo de jugadores o qué sé yo, que se haga responsable de ese grupo en la comunicación, en los entrenamientos, está muy bueno eso. Y una de las formas, si volvemos nosotros a la época del colegio, cuando teníamos a la mamá y papá encima de que tenía que ir bien en la prueba, de la manera que llegabas con más confianza a esa prueba, era cuando habías hecho las tareas, habías estudiado harta hora y te sentabas en esa prueba de, no sé, de Historia de Chile, de Matemática, y sabías que podías enfrentar todas esas preguntas y responderlas. Te sentías con confianza. ¿Pero por qué? Porque habías entrenado, te habías preparado y ya tenías un sistema, por ejemplo, para hacer las ecuaciones de matemática. Tenías un sistema. Eso tenemos que replicarlo. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que nos afecta a nosotros para poder generar motivaciones o motivar a otro es que nos falte confianza para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Establecimos un sistema. ¿Cuál es el sistema? Bueno, el sistema va a ser A. Y este es el sistema que vamos a aplicar. Y pensando en nuestras generaciones de ahora, del 2020, el tener un caudillo no se sabe que no es lo que funciona, porque si el grupo no te conecta con el caudillo, perdiste el grupo. Entonces lo que quieres tener es a un grupo de líderes para que se conecte a través del grupo como una red. Estamos en la época digital. Internet es una red, todo es una red. Entonces tenemos que generar como una red de liderazgo para cautivar a todo el grupo y mantenerlos conectados. Perfecto.
Pero si el esquema A como sistema no nos funciona, no funciona, pero sabemos que tenemos que armar un esquema B, un sistema B. Y el sistema B puede ser el válido hasta que encontremos cuál es el sistema que nos va a funcionar a nosotros. Pero tener la conciencia de que para que podamos funcionar bien, mantener esto funcionando, que haya una sucesión de cargo, etcétera, es que tenemos sistema. ¿Y cuáles son ese checklist de las cosas que tenemos que tener puestas en el lugar para que funcione ese sistema? Eso es la clave. ¿Alguna pregunta de los... Tenemos a Diego que finalmente se conectó. ¿Alguna pregunta, comentario de los que están? Sí, la idea es que todos puedan veo un poco del diálogo en el chat, pero algunas preguntas, comentarios. Hola, muchas gracias. Yo la verdad quería aportar un poco que tal vez en la formación de liderazgo también hay que hacerlo como con confianza y permitir que el otro se equivoque. Porque muchas veces nosotros tratamos o queremos de que alguien que estamos formando tome la respuesta que yo creo correcta. Y a veces eso no resulta. Es mejor darle la potestad y la autonomía para que él se equivoque. Y que él solo reflexione y aprenda. Pero no, si él se equivoca, al tiro echarlo al agua y decirle, oye, no, esto no se hace así, bla, bla, bla. Porque hay veces que flagela la autoconfianza y se pierde un poco el norte. Y sí, y fíjate lo que dices, Tomás, que el tema que se le dé autonomía para intentar cometer errores, etcétera. Toda la razón, y que reflexione. Ahora, ahí en la reflexión, a donde está una invitación abierta a ustedes como club, ojalá tengan un proceso, un sistema que ustedes les puedan dar a esos líderes, esas personas en el club. Usa este sistema de reflexión, porque de esa manera podemos también estar ayudando a desarrollar esa confianza, porque si yo no sé sobre qué estoy reflexionando o qué consecuencia o cómo saco consecuencias de esa reflexión para poder después implementarla en lo que hago día a día con mi grupo de jugadores, con mi grupo de amigos, con el que interactúo, ahí queda un poco la deriva. Y eso pasa muy seguido. Entonces, ahí es donde las organizaciones, en este caso hablemos de que le queden como una organización, es importante que fomenten esa reflexión, porque esa reflexión es la que nos va a ayudar a cada uno de ustedes y como club progresar, innovar y hacer más cosas y más ricas, pero que ojalá se pueda crear un sistema de cómo queremos generar la reflexión y que esa reflexión se pueda reincorporar dentro del club. Que no quede una reflexión solamente para ti, sino que sea una reflexión que donde tú vas a reforzar algo que hiciste o vas a hacer una reflexión que vas a corregir y mejorar algo que estás haciendo. Porque al final queremos reincorporarla en el club. Si me permiten, ojo que aquí un poco donde yo meto finalmente la cuchara un poco que en este tipo de situaciones es muy poco probable que a lo largo de toda la vida y existencia de un grupo, de una comunidad, puede ser en este caso deportiva, siempre exista un líder. Pueden darse vacíos de liderazgo. Y eso ha llevado a muchas civilizaciones y culturas a veces a estar enfrentados a problemas. En ese momento en donde las tradiciones y la pertenencia entran a jugar un valor importante. Porque mantienen en alguna medida los lineamientos de acción y de cómo y en qué se está proyectando todo esto hacia el futuro con aquellos que fueron líderes y supieron generar esos lineamientos estratégicos. ¿Ah? Entonces, si ustedes tienen elementos a los cuales poder aferrarse para generar o tienen alguna que pueda ser una especie de tradición que pudieran rescatar y poner en valor, o a lo mejor es el momento de crear una, porque la echan de menos y se están dando cuenta que esa es una tradición que están echando de menos en este momento, pero no se dan cuenta en ese momento porque lo veían todos los días. Estaba pensando yo, y lo comparto en voz alta, a lo mejor esa máquina de Scrum que hicieron con materiales y energía y
y recursos locales de ustedes, a lo mejor ese hay que guardarlo porque el día de mañana puede ser la parte integral del museo que tenga el club, a lo mejor en 60, 70 años más, ahí al lado de la cancha. Después de que sean campeones nacionales, a lo mejor algún día, y puedan tener un museo y van a tener ahí ese elemento que va a ser parte de su historia. Y así tratar de poner en valor y rescatar cosas, creo que ayuda mucho a potenciar los liderazgos y en alguna medida a canalizar esfuerzos. Mira, Gustavo, ¿sabes qué? Estaba pensando mientras estabas hablando tú con respecto a rescatar esas tradiciones. A ver, ustedes van a ser los que van a estar más claros cuáles son esas tradiciones, pero de mi corta estadía y visita a ustedes, todavía me acuerdo haber entrado a esa pieza chica de donde está el Lodge 5 Río, a donde tiene un montón de reliquias de gente que ha pasado por el club. De banderines, copas, vasos, un montón de reliquias. Tal como tienen ustedes eso, ustedes también tienen lo más probable un montón de fotografías y recuerdos de diferentes giras y viajes y fines de semana que han hecho a Argentina. Tienen ese fenomenal rugby de las nieves que hacen todos los años. De repente una de las cosas que pues, se pueden hacer como proyectos para unir al grupo y motivarlo y todos empiecen a ver el valor que tiene Quelequén, no solamente para ustedes como club e individuos que participan de Quelequén, sino más allá, incluso creo yo, como para Coyhaique, de repente hacer el proyecto ahora de la cuarentena es tratemos de sacar todo nuestro recuerdo, publiquémoslo ya sea en una página de redes sociales, tratemos de hacer un pequeño historial de Quelequén, tratemos de armar un proyecto donde saquemos todos los recuerdos que tenemos personales y los ponemos y tratemos de ponerle una historia por atrás. Excelente idea. Excelente idea. Un banco de imágenes, un banco de Puede ser algo artículos, así, sí. Renza. Usted la olvida exactamente, Raúl. Eh, ustedes pueden darle la lista y la fórmula que quieran. Eh, de hecho, Pablo sé que está tratando de compartir unas fotos con Andrea y que las va a mostrar luego. Pero mira que de esta conversación nació que Pablo está hablando, que quiere mostrar algunas fotos. Hay un gen ahí de algo bien especial que alimenta al grupo y que especialmente para los más jóvenes puede hacerle mucho sentido y creo que ese impacto que yo lo vi en persona, de cómo están haciendo deporte, están haciendo rugby en una región aislada, eh, es un impacto más allá de la comunidad que le quiere, un impacto tal vez hasta a nivel regional. Ahí estamos publicando unas fotos. Fíjate, Pancho, que si bien es cierto, ya igual son 20 años una buena cantidad de tiempo, pero es todavía lo suficientemente corta como para tener registro de muchas cosas y la mayoría de la gente que participó desde los primeros momentos hasta ahora están todos vivos. Algunos no están en Coyhaique, pero eh, tú conversas con 10, 12 personas que han estado a lo largo de la historia de Quiliquén y puedes reconstruir bastante bien la historia y ciertas anécdotas que son muy simpáticas y ricas, como cómo se eligió el nombre, cómo se eligió el logo, los primeros campeonatos, quiénes han sido los entrenadores. Y fíjate que efectivamente, como decía Raúl ahí en el chat, que la memorabilia es súper importante para mantener ese espíritu del club. Y a veces nosotros mismos no dimensionamos que en estos 20 años, a pesar de que no hemos tenido una vida tan intensa ni de competencia, qué sé yo, pero sí han pasado muchas, muchas cosas. Y cuando de repente alguien pregunta, bueno, pero ¿qué es el rugby en Aysén? ¿Quién es quién? A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de la cantidad de cosas y la historia valiosa que tenemos. Así que creo que es una muy buena idea. Sí. Y algo, como se dice acá, hay que tratar de hacerlo. Y lo que tenemos la idea de querer hacerlo, nuevamente vamos al tema de la visión. Quiero hacerlo de tal manera y lo quiero hacer en este periodo de tiempo, por lo tanto es un proyecto. Tengo una visión para hacerlo y tengo delimitado un tiempo para hacerlo. Y ese proyecto se va a terminar cuando logremos
o la visión que teníamos del proyecto, o cuando se acabó el tiempo para hacerlo. Y si en realidad se nos terminó la cuarentena y la cuarentena ya no vamos a seguir armando esto, pero no estuvo malo. Igual hicimos un viaje de recopilar información, de conversar sobre el tema y nos unió. También tenemos que pensar que a lo mejor este proyecto no es solamente para armar el recordatorio y la memorabilia de Quelequén. Puede servir netamente como un propósito secundario, puede servir netamente para mantener al grupo conversando, unido y recordando que ha forjado a Quelequén como club. Absolutamente. Muy bien, muy Bueno, bien. en ese sentido, Rucamán, que creo que es un buen ejemplo en Temuco, cuando para celebrar su aniversario sacaron un video que se tituló Lágrimas, Sudor y Sangre, de ¿Ya? cómo narraba la historia desde los inicios del club hasta lo que se convirtió a jugar en primera. Ese fue con un fondo Es una buena concursable. idea. Exacto, Sí. exacto. Ojo que en un grupo siempre hay distintos tipos de caudillos, ¿ah? El capitán es un tipo de caudillo, está el caudillo del carbón, está el caudillo de la emoción y del sentimentalismo, está el romántico, hay distintos tipos de caudillos. Y esos mismos caudillos también a veces cuando hay falta de liderazgo hay algunos que pueden en conjunto sumar partes fortalezas entre varios caudillos y generar un liderazgo en conjunto. Entonces siempre hay como potenciar, digamos, cosas Sí. que rescatar dentro de un grupo. Con respecto a eso, Gustavo, uno de los temas que ha salido muy común acá durante este periodo del COVID-19, todo el tema de los liderazgos formales versus los liderazgos auténticos. Y acá hemos tenido claramente un liderazgo formal de la primera ministra, que también ha sido un liderazgo auténtico, pero dentro de organizaciones hemos claramente visto que en ciertas organizaciones o en equipos hay gente que no tiene los cargos de liderazgo, pero que han tomado las riendas de la organización con respecto a la respuesta de cómo equipo, como club, como organización, como departamento por ejemplo, de la institución donde yo trabajo, cómo tomamos las riendas de organizarnos y seguir funcionando fuerte y bien durante este periodo del COVID-19 y cómo nos preparamos para el post-COVID. En este momento nosotros estamos manejando todo un tema de preparación para entrenar. Y en realidad nosotros lo hemos dado vuelta en nuestro departamento como preparación para el éxito. No es para entrenar o para hacer clases, para enseñar. No, es para generar exitosos alumnos, para generar exitosos profesionales. Hemos estado por un periodo de cambio súper fuerte. Eh, ¿Qué mejor enseñanza de vida para nuestros alumnos, etcétera, para nuestros jugadores, ha sido este COVID-19? Que en un solo semestre han estado presenciales, online, presencial, etcétera. Han tenido que hacer, ustedes conocieron a Saki Camp, los alumnos actuales que tenemos nosotros han tenido que entrenar a jugadores sin estar con ellos presencialmente. Entonces, los liderazgos auténticos han permitido que eso ocurra, que se organice los ambientes en los cuales nos desenvolvemos para poder trabajar y seguir explorando cómo seguimos hacia adelante. Entonces, la división entre el liderazgo auténtico y el formal ha sido realmente un tema también ahí a reflexionar en estos momentos. Mira, sobre un poco de la historia y las anécdotas, aprovechando que hay bastante gente conectada, solo unas tres muy breves, que son súper singulares, por lo menos yo las encuentro muy singulares, desde el nombre al escudo y la cancha. Fíjate que estos formas distintas de liderazgo, por ejemplo, esta persona, Rodrigo Rodríguez, que dice Pablo, cómo transfiere el liderazgo a los demás. En vez de él haber organizado todo y haber dicho nos vamos a llamar así porque yo creé el equipo, él hizo un concurso con los chicos. Hizo un concurso y entre los chicos, y él tenía cosas, qué sé yo, camisetas de recuerdo, qué sé yo, entonces dijo que el que ganara el concurso con el mejor nombre para el equipo
él le regalaba una polera, no me acuerdo, yo no estaba ahí en ese momento, Pablo de acordarse incluso qué camiseta sería. Pero tú puedes identificar todavía a la gente que le puso el nombre, que es un chico que hace muchos años que no participa en el club, que se llama Matías Lazo, pero él fue el que le puso Quelequén, pues él ganó el concurso y se ganó la polera, y el nombre salió de ahí, pues. Y él dijo que lo había visto en un libro, en la biblioteca, que Quelequén era un dios tehuelche, qué sé yo. Después tenían el nombre, pero no tenía escudo. Y cuando mandaron a hacer las primeras camisetas, la mandaban a hacer a Max Moore, que es la marca sudafricana, y resulta que era un amigo de otro amigo que era el que lo entrenaba acá. Eh, y ya me mandaban a hacer las camisetas y le preguntó, ¿y cuál es el logo? No tenemos por ese, tenemos puro nombre, pero tú haces camisetas, ¿cómo no vas a tener un logo? Le dice, no, pues si los logos los ponen los que mandan a hacer las camisetas, pero ¿cómo no voy a tener alguna cosa? Si yo tengo un dragón, ese está bueno, ponle el dragón. Así que pues todo el mundo dice que tiene que ver el dragón con lo que le quiere. Y es un dragón galés, un Drive 8, entonces, pero es porque imagínate las casualidades. Y la cancha también fue de esas cosas raras, de repente dándole vueltas, cómo podemos hacer para traer equipos que jueguen. Y viendo los encuentros de veteranos fue como la solución, pucha, en realidad como los veteranos se pagan todo, es la oportunidad de hacer un buen encuentro, un tercer tiempo bueno y qué sé yo, pero algo que llame la atención. Entonces fuimos a hablar con el dueño del lodge, que tenía el potrero ahí frente a su lodge, y oye, dijimos, Sebastián, si traemos 3, 4 equipos de Argentina y traemos un Puma, imagínate la chamulla, o sea, traemos un Puma y unos equipos de Argentina, ¿podemos hacer una cancha acá para jugar? Sí, guatón, dale, dale nomás. Y cuando de repente nos vio poniendo las H, cortando el pasto y le decimos que traíamos al ninja todo skinny, no lo podía creer y ya no se podía echar para atrás. Ya habíamos hecho la cancha. Y así salió nuestra cancha, fue así. Y hablando con un amigo, y conseguimos Puma y trajimos al ninja y salió la cuestión así. Y ahora el ninja es entrenador de Selcam. ¿Qué tal? Exactamente. Y a todo el mundo le habla de Coyhaique. ¿Y por qué no? Exactamente. ¿Y por qué no? Y eso es, y de hecho, Gustavo, tú no has estado en Coyhaique, pero creo que te lo comenté cuando volvimos a Santiago. Yo creo que de las canchas, en cuanto a paisaje, más lindas que uno puede estar. Bueno. De hecho, le dieron el clavo ahí en el Lodge Cinco Ríos. Es la región más prístina de Chile aún quedando. Muy no, buena. El emplazamiento es maravilloso, tiene una vista espectacular. Y vi algunas fotos. Pablo, cuenta las fotos, Pablo. Y vi unas fotos más lindas. Estoy un poco maneado con el, no sé qué se está viendo. Sí. Hemos visto todo archivo. Sí, estamos. Ya. Cuidado. Ya, mira, aquí es que en esta carpeta tengo algunas cosas, fotos que junté para precisamente estas reuniones. Y, por ejemplo, no sé si se ve esa. Sí. Ese fue el primer encuentro. El primer encuentro que hizo Quelequén, que la verdad no recuerdo qué año, es el año 2000 o 2001, uno de esos 2 años. Donde es la camada que inició Quelequén, que con este tipo que vino a motivar y fue a un colegio del San Felipe y logró tener esto, y aquí podemos ver varias caras. Este es el primer encuentro que hizo Quelequén en Ogana. ¿Está en chico todavía? ¿No se ha agrandado? Dame un segundo. Lo que pasa es que esto, espérame, dame un segundo. Ese es un pantallazo eso. En todo caso. No, que tengo que lograr compartir la foto. Sí, mientras Pablo está haciendo eso, qué suerte tenemos de poder estar al otro lado del océano y en un día distinto, porque ustedes están todavía en jueves, yo estoy a viernes, en la tarde, y estamos más encima viendo fotos juntos. Es notable. Absolutamente. Se ve en grande ahora entonces. Sí, ahora se ve bien. Sí. Mira, aquí está un Salas, el tío de Diego, ahí está Matías Lazo, este es Francisco Saavedra. Francisco Saavedra ahora es un connotado referee en Santiago, arbitró la final de la Luz el año pasado, que llegó a Coyhaique siendo teniente del ejército, 23 años de haber tenido. Sí, pero sí, se acaba de operar la rodilla.
Está aquí don Nelson Alvear, nuestro actual secretario. Aquí está Juan Mi Cáceres. suegro. Este recuerdo es un poco mayor que vino a trabajar en algo. Y estos son Pato todos los Galvez. chicos de mi camada. Notable. Después, Notable. déjame ver otra foto, ir para el lado. Esto fue el mismo día. También es la primera camiseta de Kelequén, como contaba Andrés. Era lo que había en el fondo. Mandamos a hacer la camiseta a Maxmore y le dijeron, oye, tu camiseta no tiene logo. Y el Chano Chavarría dijo, no tenemos logo, ¿qué logo tienes tú? Y era el dragón. Pues en ese tiempo Gales usaba Maxmore, creo. Buenísimo. Bueno, acá también hay varios. Este es Elton Zuleta, el kinesiólogo que para la temporada 2020 va a ser auspiciador de Kelequén. A Ufele, Andrea Ufele, que en paz descanse. El negro, ese era un gran jugador que todavía está en Coyhaique, lo he invitado un montón de veces. Jote está ahí. Matías Lazo. Jaime Ríos, profesor de matemáticas. Andrés lo conoce, está en el Colegio Alianza Austral de las Niñas. Chano Chavarría. Y Hitchbell, el también auspiciador del año 2019 que le quedan de la Casona. Qué notable. Tuto Acuña, que es de Jabalí, Manuel Mata, y esto no recuerdo bien, Chamito, que también. Déjame ver si puedo seguir avanzando. Bueno, lo que quería decir, esta foto de Felipe Caballero, que hemos tenido, como dice Andrés, yo fui anotando algunas cosas que me faltaron algunos conceptos, pero Fran habló de la autonomía y de la maestría. Cuando dijo esas cosas, lo primero, autonomía, la verdad es que me hizo mucho sentido porque ahora, este año 2020, llegó un rugbyista chileno a la Patagonia de gran trayectoria en el rugby nacional, dirigente también, pero llegó a Coyhaique sin saber que en Coyhaique había un club de rugby. Eso me hace mucho sentido. Nosotros al estar muy aislados, efectivamente tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas y tenemos que saber hacer de todo sin la ayuda de nadie. Me hizo mucho sentido eso de la autonomía. Realmente nosotros hemos sido autónomos estos 20 años y no sé cómo lo hicimos, pero estamos bien y estamos mucho mejor que antes. Y habló también de la maestría y que en algún minuto con la venida del Ninja Todo Skinny nosotros dijimos, bueno, no jugamos. ¿Cómo nos diferenciamos al resto de los clubes, tanto de Chile como Argentina, porque por el tema geográfico estamos mucho más cerca de ella? Tenemos que sacar buenos jugadores, dijimos. Tenemos que saber, nuestros jugadores tienen que saber dar un pase porque entrenamos, no son 50 semanas al año. Entonces, también hace mucho sentido de nuestros jugadores son pocos, pero son buenos. Y ahí tengo a Felipe Ignacio, puede haber mi hermano también, puede estar Joro, Pichu, todos los que han ido al resto de Chile son buenos jugadores. Y en sus clubes los consideran buenos jugadores, porque son buenos jugadores dentro y fuera. Saben lo que es un club que en Chile recién ahora se está viendo. Bueno, vamos a seguir viendo fotos. Esto se juntan, una cosa que también me llama la atención, somos aclanados, donde haya un encuentro de rugby, sale una foto en los grupos de Kelequén de WhatsApp, estoy con este, siempre en alguna cosa de rugby hay fotos de viejos de Kelequén mostrando. Esto también fue el mismo fotos que mostré, el primer encuentro en Ogana. Aquí hay una particularidad, el primer club que vino de Comodoro fue portugués, y el segundo que vino fue Quebracho de Pico Truncado. Quebracho de Pico Truncado son los padres del actual Truncado Rugby, que es como nuestro rival en la zona de desarrollo de la URA. Y son estos viejos de negro con rayas rojas ahí.
Y aquí también hay una foto insignia, hay varios, está el Pelado Cucurella, está mi gran amigo Cristian de la Vega, está el Mono, era como vino a marcar una diferencia. Cuando llegó el Mono hubo equipo. Desde que se fue la generación de camión a la universidad a que llegó el Mono pasaron 10 años. En esos 10 años, ¿qué pasó? No pasó, poco pasó. Pero efectivamente el Mono volvió a reactivar todo y sacó una generación muy buena, que por ahí tengo de fotos, una generación muy buena. Está Rojito, por ejemplo, que ahora es entrenador de menores. Está Joro, que creería yo que es el jugador el mejor jugador que ha sacado Quelequén, por temas físicos y técnicos y tácticos. Bueno, ahí está el Mono, está Gerardo Anderlén, está Pablo Anderlén, hay una seguidilla de viejos, están los de portugués. Aquí está Dieguito Salas, mira, jovencito. Bueno, y ahí no sé quién más estará, pero la particularidad es que vino Quebrachos a Coyhaique. Quebrachos es un club de pico truncado que ya no existe. Y bueno, es la base del actual truncado rugby. A ver, sigamos dando Eso es un tema súper interesante de ustedes como que el hecho de que están alejados de otros clubes, etcétera, han tenido que buscar fórmulas para poder competir, se han generado sus propias competencias. Eh, Eso es aprendizaje que se puede sacar de Quelequén para incluso eh, otros clubes o otras regiones del país, es notable, porque en otros clubes muchas veces están esperando que algo suceda o que lo inviten. Ustedes se han hecho las competencias, ustedes han llevado a gente, ustedes han ido a lugares y, y si ven, llegó una autoridad del país a la zona y no sabía que existían ustedes como club, pero sí han estado vivos por 20 años y a pesar de que puedan tener mejores o peores generaciones de jugadores, se han mantenido en el tiempo. Se habla que una organización, si supera los 5 años, es más o menos estable. Ustedes van para 20. Se han mantenido en el tiempo bastante bien al final del día. Ahí hay otra foto de esa misma noche, o sea, esa misma tarde, perdón, de Quebracho y Portugués. Ahí está el monito. Y Camioncito, mira, era jovencito. Los hermanos Van der Leen, el Cóndor, Beto Busto, Michael González, que ahora ha traído a Tercer Tiempo su club en Viña del Mar varias veces al Sedan de la Nieve. Y ahí estoy yo. Y esta foto es para mí es muy significativa porque es la época cuando éramos muy pocos. Siempre estuvo Osvaldo y tengo algunas fotos por ahí que no las puede pillar como mano, pero en esta época eran 3 chicos y Osvaldo. Por 7 años camión. fueron 3 chicos y Osvaldo. Eso es Notable, increíble, encuentro yo. No sé cómo lo pudimos hacer. notable. Y eso es el tema de el querer hacerlo. Porque ahí se podría haber tirado la esponja. Hay que querer hacerlo. Esta foto del primer Sedan de la Nieve. La H. Este fue el primer Sedan de la Nieve 2013, si es que no me equivoco. Estábamos todos los que habíamos en ese tiempo y en la nieve pusimos las H que nunca me lo volví a hacer porque olvídate el trabajo. Pero estuvo bueno. Y esta foto también la bajé para agradecerte, Pancho, por esto, por lo de ahora. A lo mejor salió muy antes, pero esta fue cuando viniste acá y Exacto. hicimos los temas ahí en Coyantú y en el gimnasio, que tengo algunos videitos igual de los viejos corriendo con los sensores. Yo por mi parte nunca había visto medición con sensores, que estuvo bueno. De hecho, Zach, bueno, se graduó el año pasado y ya está trabajando con los Warriors. Les cuento que Cam, que estaba ahí, que ustedes conocieron, es profesor de secundaria del colegio Marsland College ahora. Este fue el primer año que ya partió como profesor titular. Les cuento un poco rápidamente de los dos. Cam está muy contento, sigue entrenando el primer equipo de su club, que es University Rugby de Oakland.
entrenó el año pasado el grupo de los colegios de Fiji, que en el Sevens que se hace acá en Oakland, de los colegios internacionales. ¿Qué más está haciendo Cam? Bueno, es profesor de ciencia y es profesor de educación física. Y el hecho de que estudió ciencia deportiva le permite también ser profesor de ciencia en primero y segundo medio. Eso es un poco la realidad de Cam en este momento. Sigue muy vinculado al rugby, entrenando a su club y entrenando los alumnos de secundaria de Fiji al final de año en el Sevens. En el caso de Zach, se graduó en diciembre. Desafortunadamente la graduación ahora en abril por la cuarentena no se llevó a cabo, así que lo que hicimos con los muchachos es que hicimos lo que hablábamos de los drinks. Socialmente hicimos una sesión Zoom, nos vestimos todos de gala y hicimos un brindis por los muchachos que estaban graduando supuestamente porque se canceló la grabación. ¿Y qué comenzó a hacer Zach desde el año pasado? Comenzó a trabajar haciendo una práctica con los Warriors, que es el equipo de Rugby League de Auckland, de Nueva Zelanda. Está trabajando con ellos, con el segundo equipo, el equipo que compite en el New South Wales Cup, que es como la segunda edición de la NRL de Australia. Así que ha estado bien metido en eso y también está trabajando como preparador físico porque tiene que dividirse las responsabilidades como preparador físico para un club de natación. Así que eso es un poco donde están los muchachos. Me mantengo en contacto bastante con ellos, pues de saludo, cómo están, cómo les ha ido, y se recuerdan muy bien de la visita a Coyhaique, y de hecho los dos siempre hablan de querer volver. Y con respecto a esa imagen, como estabas tú, en ese viaje yo creo que esa fue uno de los mejores talleres que dictamos. Ese día en Coyantún, esa mañana, cuando hablamos sobre la planificación y cómo llevar a cabo la planificación para una temporada dentro de un club y también para los equipos de un club, eh, la interacción de ustedes hizo que esa fuera definitivamente uno de los mejores talleres que dictamos en Chile, tanto ese año como el año pasado cuando fuimos, pero el año pasado ya estaba todo mucho más alterado con todo el tema de los movimientos sociales, etcétera. Pero no, que cómo olvidar. Gustavo, si estás mirando eso, este es el gimnasio municipal de Coyhaique, que el club se consiguió para que nosotros pudiéramos hacer el testing ese día. Y lo entretenido que fue es que fue para todos los jugadores del club. Entonces, los más viejos hasta los más jóvenes, todos estuvieron involucrados en el testing y tomamos las mediciones para tener experiencia de lo que es el trabajar con datos con respecto a la preparación de jugadores con lo que tiene que ver el rugby. Y el recuerdo lindo que tengo es cómo ustedes ayudaron al último muchacho a terminar el bronco. Que todo el club lo ayudó a correr la última pata del bronco. Eso fue notable. No, recuerdo muy bien que llegaste muy contento del sur. Así que, sin duda, Sí, debe esa haber estuvo buena. Creo que tengo alguna foto ahí pero estas pruebas estuvieron buenísimas. Fue independiente del tema técnico, fue una inyección de motivación, fue para los jugadores también sentirse considerados por su club, que se haya hecho todo el esfuerzo para que estuvieran ustedes allá. Son cosas que la gente en una localidad como Escoyhaique, tan alejada, valora mucho. Es como cuando vino Federico, cuando han venido algunas personas a ayudarnos, cuando estuvo, por ejemplo, no sé, Sebastián Perazo, Juanjo Angelillo, Mariano Fernández. La gente no se olvida de eso y son inyecciones de son estímulos para los muchachos para seguir. Y eso motiva justamente a que cuando no existen recursos, no existen cosas, como decías tú muy bien, Pancho, las inventemos. Porque la verdad es que tiene razón, no lo había visto de esa manera. Cuando no hay campeonato, lo inventamos un Seven en la nieve, inventamos un encuentro de veteranos y así ha sido todo un poco, o sea, donde no hay que hacerlo. Sí,
Pablo, ¿te puedo pedir que pinches la foto anterior a donde está Zach haciendo elongaciones con ustedes en la cancha? ¿Y Voy por al qué tiro. y por qué quiero que la pinche y la muestres? Porque bueno, yo estoy muy orgulloso de la trayectoria y nuevamente nosotros acá usamos mucho la trayectoria, el viaje que hacen los individuos para llegar a donde están. Y de este viaje, lo que ustedes pudieron aportar a un joven de 20 años, que en ese momento tenía Zach, eh, el ver como lo que estabas describiendo tú, Andrés, fue muy valioso, valioso para darle a él la confianza de poder desenvolverse muy bien, de saber que él puede ir a cualquier parte y abrir sus propias puertas y generar su propio camino. Y cuando regresamos a Nueva Zelanda, ¿qué fue lo que él hizo? Él fue y golpeó puerta, se consiguió el trabajo con un club connotado de natación que saca nadadores olímpicos, golpeó las puertas de dos uniones de rugby, finalmente uno le dijo que no podían ahora, que se fuera a otra, la otra unión de rugby, que es la de Taranaki, que es muy lejos de Auckland, y finalmente golpeó la puerta de los Warriors le dijeron que no, y después me hablaron conmigo y me dijeron que lo encontraban muy blanco, porque hay mucho polinésico. Y yo le dije, en realidad, por dentro es polinésico, pero es blanco por fuera. Al final le tratamos de abrir la puerta, lo llamaron a prueba y por la confianza, la experiencia que ganó en ese viaje, donde ustedes fueron tan importantes, porque también logró compartir con ustedes esos 2 días muy de cerca, lo ayudó a formarse a él para poder estar en el lugar que él está en este momento. Y yo estoy muy agradecido porque de hecho él también está muy agradecido de la experiencia que ganó y le fue la razón por qué él volvió a Chile el año pasado. Y olvídense lo que fue, y Gustavo es testigo de eso, el líder que fue el año pasado en noviembre cuando estuvimos en Chile. Él fue el CAM de la gira. Y ese crecimiento personal que ustedes ayudaron a aportar a un joven como Jack es tremendo. ¿Y por qué lo saco a relucir? Porque Jack, cuando estaba en el colegio, le recomendaron que mejor dejara el colegio y buscara un trabajo porque no servía para el colegio. Encontró el deporte como carrera, se fortaleció, pero siempre cayendo hacia atrás en de que, pero seré suficientemente bueno, porque en el colegio toda la vida me dijeron que era malo. Y las experiencias como la que ustedes ayudaron a generar en ese día han hecho a un actual gran profesional que trabaja con deportistas profesionales en el rugby, en este caso Rugby League, gracias a la experiencia que ustedes ayudaron a generar. Así que no puedo estar más agradecido de eso. Así que quería un poco destacarlo porque han sido una gran parte de la formación de un joven que ojalá lo podamos ver en el futuro en otros lugares. Yo creo que se va a ir a Australia. Bueno, ahora todo esto COVID nos cambió un poco el asunto, pero yo creo que va a terminar yéndose a vivir a Sydney, porque por las posibilidades de trabajo en el área del Rugby League que se le están abriendo bastantes puertas. Buenísimo. Muchachos, yo creo que es tarde para ustedes, pero creo que tenemos conversación para largo y la experiencia de ustedes en Coyhaique no, son, como digo, valiosas para un muchacho como Zach, para otros clubes en Chile. Uno de los ejercicios que estábamos haciendo con Gustavo es sacar temáticas de estas conversaciones que puedan ayudar a reproducirse. Ustedes, como saben, yo estoy dedicado a la educación y poder hacer estas conversaciones, sacar temáticas, sacar temas que puedan ayudar a otros, tanto para mis clases acá como para otros clubes con los que queremos conversar, es súper importante. Así que les quería agradecer de que la buena onda, la gran disposición que siempre han tenido conmigo, a Andrés, que somos amigos por tantos años, siempre el agradecimiento hacia ti, que podamos conversar, podamos sacar conclusiones y podamos también mirarnos y ver cómo podemos hacer más rugby, hacer más deporte y ojalá desarrollar más generaciones futuras en torno a algo que he entretenido, que es jugar. Pancho, muchísimas gracias a ti por la disposición, por todo. Gracias también, Gustavo, y a todos los que están conectados hoy día.
Y yo te quiero hacer dos invitaciones, entonces, como para que podamos seguir esta experiencia, este trabajo. Cuéntame. Una, evidentemente, que relacionada con Kelequén, y en base a lo que conversamos hoy día, definir quizás algún otro tema, quizás de los mismos que hablamos hoy día, algún tema específico, el de los liderazgos, alguna cosa para que en algunos días más lo volvamos a conversar en Kelequén, y así nos vayamos generando algunas tareas nosotros como club. Y la otra es quizás de alguna manera replicar esta misma conversación, pero con un escenario un poquito más amplio. Me encantaría que pudiéramos compartirlo con la gente de la Unión Austral, Sería fantástico. que en el fondo es nuestro entorno y son nuestros socios, nuestros amigos con los que nosotros compartimos los desafíos deportivos. Entonces, generar una conversación en torno a lo que tú nos estás contando, al rugby en este entorno del COVID y este nuevo escenario con los muchachos de la URA. No, sería fantástico y bueno, como siempre, a plena disposición de poder colaborar de la manera que podamos con ustedes. La amistad contigo ha sido, o sea, por muchos años y la amistad que formamos esa visita a Coyhaique va a perdurar, que es lo rico también que tiene el rugby y por eso un poco el nombre a esta serie de charlas que es Rugby versus COVID-19, porque en realidad esa es la cancha que nos tiene en este momento. La cancha es la del COVID-19, pero no significa, y eso es el punto que quiero realzar, no significa que no tenemos la excusa para juntarnos a conversar y seguir disfrutando del rugby, a pesar de que a lo mejor no lo podemos hacer en cancha equipo contra equipo. Excelente. Muchachos, muchas gracias por estar conectados. Voy a sacar algunos snippets de esta conversación y se los voy a mandar a Andrés con algunas de las temáticas que después de hacer el rastreo de temáticas a lo largo de la hora y media y así se les queda también como un recurso a ustedes para poder usar y poder seguir trabajando sobre esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias, Sí, de Pancho. todas Un maneras nos abrazo. quedamos con varias tareas. Una de ellas es el tema de la historia del club. Buenísima, buenísima. Y para finalizar, las tremendas gracias a Gustavo por todo lo que hace con respecto a MIT y ayudarme a mí a lo largo del tiempo y a diario con respecto a poder lanzar esta idea y proyecto y decir siempre, ¿sabes qué? Vamos, hagamos este proyecto. Así que tremendas gracias a Gustavo y a Beca Sport, obviamente a MIT y al School of Sport y a Michelle, que es mi decana, mi jefa de deporte, que me permite el tiempo para poder seguir también trabajando con nuestros amigos que no solamente tenemos en Nueva Zelanda, sino también en el extranjero. Así que los agradecimientos a Beca Sport y a MIT, que me permite esta disposición de poder estar con ustedes en esta conversación y poder seguir generándola hacia el futuro. Así que muchas gracias por todo, les espero seguir en contacto y ojalá tengamos una conversación pronto a medida de que los vayamos agendando. Yo quiero agradecerle antes de la rápida despedida por la oportunidad de estar con ustedes, de conocerles. Cuenten con nosotros acá en Chile, en Santiago, para lo que crean que pueda ser necesario. Sobre todo en estos momentos en donde los desplazamientos son complicados, a lo mejor a veces pueden necesitar algo en que nos podamos vincular y aquí pueden contar con nosotros si se puede hacer algo. Así que eso, un abrazo y salud y saludos. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Muchas Chao, gracias chao. por el tiempo. Chao, Chao, chao a chao. ustedes, buenas noches. Chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias por escuchar Rugby Ed con Fran Serrano. Pueden suscribirse a este podcast y escuchar otras grabaciones en Anchor, YouTube, Spotify o Apple Music.